Bueno, este es la primera conferencia sobre puntos extremales en optimización lineal y los resultados, ustedes se supone que lo conocen del curso básico de optimización y aquí lo que vamos a presentar la demostración completa de este resultado principal, que es la caracterización de los puntos extremales de un poliedro en forma estándar, y después veremos algunas otras cosas adicionales, especialmente un ejemplo y que indica la manera de obtener precisamente la descomposición de un punto por puntos extremales. Entonces, bueno, esta definición ustedes suponen que la conocen. Un punto extremo de un poliedro es un punto que no puede ser escrito como combinación convexa de otros dos puntos diferentes del poliedro. Es decir, incluso aquí está la manera en que eso se escribe desde el punto de vista matemático. Es decir, si hay una combinación convexa de el punto como combinación convexa de otros dos puntos del poliedro, y esa combinación convexa es una combinación convexa estricta, no es una combinación convexa para un lambda igual 0, lambda igual a 1, entonces necesariamente esos dos puntos son el mismo punto X. Así que eso es lo que indica que no se puede hacer una combinación convexa que exprese el punto como esa combinación con otros dos puntos diferentes. Entonces, bueno, la caracterización de los puntos extremales es un problema que ustedes conocen, por lo menos el enunciado está hecho en el curso de optimización normal. Se supone que el poliedro es un poliedro en forma estándar, como ustedes saben, y aquí la hipótesis principal es que el rango de la matriz es n, es decir, que no hay restricciones en el conjunto de soluciones factibles que está dado por el sistema de ecuaciones lineales. Ahí la matriz tiene rango m, es decir, no hay ecuaciones redundantes. Entonces el punto es un punto extremo, sí se puede descomponer la matriz A de esta manera, con una matriz no singular, B formada por esos M vectores columnas, y además los vectores, y el resto de los vectores, pues en la submatriz N. Eso, por supuesto, siempre se puede poner porque se puede reordenar las variables adecuadamente para que eso ocurra. Y entonces se cumple que ese punto suponemos que es un punto extremo, y fíjense que es sí, solo sí, es decir, que es una caracterización. Si, entonces la matriz B tiene que ser no singular, el punto se puede escribir entonces de esta manera, con n menos m componentes iguales a 0, y además todas sus componentes son mayores o iguales que 0. Eso no quiere decir que las únicas componentes sean 0, son las n menos m, puede ser que haya componentes 0 acá, pero por lo menos tiene que tener n menos m componentes iguales a 0, que generalmente son, bueno, las que no corresponden a las matrices o a las columnas que se llaman básicas, ¿no? Entonces, bueno, la demostración es una demostración que no es complicada. Se supone, primero, para demostrar que si se cumplen estas tres cosas, el punto tiene que ser un punto extremal. Se supone que no lo es, se supone que hay una X barra que se puede poner como combinación convexa de U y de B, y lo que vamos a demostrar con lambda entre 0 y 1, que no sea ni 0 ni sea ni 1, lo que se va a demostrar es que U y B tienen que ser necesariamente el X barra. Entonces, bueno, U y B bueno, fíjense que el X barra se supone que satisface estas tres condiciones. Así que entonces, el U y el B se pueden entonces particionar de la misma manera que está particionado el vector X, y se puede escribir entonces esta igualdad, ¿no? Igualando el X barra que tiene esta forma con la forma que tienen la combinación convexa. Y claro, como este vector es positivo y ese también, o este subvector es positivo y este también, y el lambda y el 1 menos lambda son también positivos, eso quiere decir entonces que lambda por Vn más 1 menos lambda por Vn tiene que ser igual a 0. Y por tanto, entonces se cumple esa igualdad, ¿no? Se cumple que necesariamente U sub n y B sub n, es decir, las partes finales, las n menos m componentes de los dos vectores tienen que ser 0. Y además, como esos vectores son del poliedro, entonces eso quiere decir que A por U es igual a B, y A por B también es igual a B minúscula. Y por tanto, entonces, eso sustituyendo, obtenemos que entonces se cumplen estas dos igualdades, e implica que UN y BN, despejando, son precisamente B menos 1B, y por consiguiente, el vector V
0 y el vector BB0 es precisamente el menos 1B0 y el menos 1B0, con lo cual coinciden entonces con la X barra. Y lo que hemos demostrado precisamente es que si tenemos una combinación convexa de un punto extremal con dos puntos del poliedro, necesariamente esos dos puntos tienen que ser el mismo punto, el X barra. Y ahora vamos a ver la otra implicación. Aquí es donde vamos a usar que el rango de A es igual a M, aunque claro, aquí también lo usamos implícitamente porque supusimos que la matriz B es invertible, ¿no? Y claro, como es invertible, pues entonces estamos suponiendo que la matriz, que hay M vectores linealmente independientes en la submatriz B y por tanto en la matriz A. Bueno, si el rango de A es igual a M, eso quiere decir que el número de variables siempre es mayor o igual que M, si no, no puede ser menor. Así que entonces sea X barra un punto extremal de P y vamos entonces a reordenar las variables de modo tal de que las primeras variables sean las que sean estrictamente positivas y las demás son 0. Y por ejemplo, suponemos que entonces las n-k restantes son 0 y las xy todas son positivas. Bueno, el caso extremo es que k igual 0, es decir, que no tenga ninguna componente positiva. Eso quiere decir entonces que todas las componentes son 0. Y si todas son 0, eso quiere decir que el vector B también es 0. Y como el rango de A es igual a M, entonces podemos elegir cualquier M vectores columna de A linealmente independientes, los cuales formarán la matriz B, que es la que estamos buscando, porque hace falta que tengamos las condiciones 1, 2 y 3. Y entonces, con esa matriz B, que puede ser cualquiera que tenga rango igual a M, que yo sé que existe porque el rango de la matriz es M, entonces necesariamente B-1B va a ser entonces B-1,0, que es 0. Y por tanto, el vector nulo es un punto extremal de ese poliedro. Con lo que es lo mismo, el punto 0 es un punto extremal. Entonces, bueno, eso lo suponíamos y satisface entonces las primeras 1, 2 y 3 condiciones. Ahora, si K no es igual a 0, es decir, que hay alguna componente estrictamente positiva, entonces vamos a demostrar que las K componentes esas son, es decir, esos K vectores asociados a componentes positivas son linealmente independientes. En caso contrario, si por ir al absurdo, suponemos que entonces hay un juego de escalares que no todos nulos, que satisfacen que la combinación lineal de esas columnas son iguales a 0. Completamos entonces este vector mu, que va a ser un vector entonces de Rn, con el resto de las componentes iguales a 0. O sea, agarramos las componentes de m mu j de 1 hasta acá y el resto de las componentes las ponemos 0. Y entonces, bueno, podemos entonces escribir esta igualdad para cualquiera que sea t. Fíjense que x barra se puede escribir como un medio de x barra más t mu, más un medio de x barra menos t mu. Cualquiera que sea t. ¿Por qué? Pues bueno, simplemente se hace la suma y se acabó y me da x barra. Y entonces este mu me va a servir entonces para poder encontrar dos nuevos vectores, también van a ser del poliedro, que expresan a x barra como combinación convexa de dos puntos diferentes, porque claro, como si t es diferente de 0, x barra más t mu, como mu es diferente de 0, porque tengo aquí la condición estoy suponiendo que todos mu no son nulos, pues entonces este punto va a ser diferente de x barra y este también va a ser diferente de x barra. Si es que este t barra o este t lo podemos construir de modo que sea positivo y además que esté en el poliedro. Es decir, que estos vectores satisfagan el sistema de ecuaciones lineales y además que sean con componentes positivos. De que satisface el sistema de ecuaciones lineales es fácil ver porque bueno, esta condición precisamente me da que A por mu es igual a 0. Así que por tanto siempre cualquiera de estas dos vectores, la imagen por A va a ser exactamente B. Así que lo único que tenemos que asegurar es que podamos elegir un t positivo que haga que estos vectores tengan componentes positivos. Pero eso es fácil porque x barra tiene las primeras k componentes estrictamente positivas y por tanto siempre podemos escoger el t suficientemente pequeño de modo tal de que entonces este y positivo, de modo tal de que entonces este vector y este también sean positivos. Aquí está, de hecho, exactamente de qué manera se hace, ¿no? Es precisamente el mínimo entre T01 y T02 y bueno, agarramos el T01 de modo tal de que todas las componentes sean positivas y T02 igual, ¿no? Eso simplemente depende de los signos de mu j. Si para mu j negativo agarramos este cociente y para mu j positivo agarramos este cociente. Y esos cocientes, bueno, el mínimo precisamente como los xj son positivos y los mu también para uno entre una y k, una k. Y entonces, bueno, tenemos entonces que estos T01 y T02 son también positivos. Y el T0, el mínimo de los dos, va a ser también positivo.
Y aquí está comprobado que efectivamente los XJ más T menos J para todas las componentes J siempre van a ser positivas y los XJ menos T con un J van a ser siempre positivas para esa elección del T0, ¿no? Así que entonces podemos construir esos vectores que van a ser vectores del poliedro porque son positivos y satisfacen que A por esos vectores es igual a B. Y entonces, por supuesto, entonces tengo la contradicción de que ese X barra, que supusimos que era un punto extremal, pues se puede poner como combinación convexa de los puntos, de dos puntos que son diferentes de él. Así que la hipótesis que hicimos, que son linealmente independientes, no se cumple. Así que entonces los vectores columna asociados a componentes positivas son necesariamente linealmente independientes. Así que entonces hemos podido construir, entonces ahora podemos construir una submatriz asociada a los vectores linealmente independientes, a esos K vectores linealmente independientes, y podemos completarla, porque sabemos que el rango de la matriz es M, podemos completarla y entonces obtenemos entonces las condiciones 1, 2 y 3 que se cumplan, porque entonces, bueno, el X barra se puede escribir entonces de esta manera, ¿no? Como -1B, etc. Y esa demostración exactamente indica la caracterización de los puntos extremales. Esos puntos extremales, por supuesto, no son un número finito. ¿Por qué? Porque cuántas submatrices se pueden escoger de tamaño M de la matriz que tiene n columnas con n mayor o igual que m, siempre son este número combinatorio, ¿sí? Hay que escoger m vectores de las n, así que entonces todas las posibles maneras de escoger m vectores de las n columnas es precisamente el máximo posible de submatrices de tamaño m que podemos escoger. De modo entonces, bueno, efectivamente el número combinaciones n en m, que es el mismo número de combinaciones n en n-m, es el número máximo de puntos extremales que hay, por tanto, los puntos extremales de un poliedro en forma estándar es finito, ¿no? Y ahora tenemos un teorema que probablemente no lo vieron en el curso de optimización, y si lo vieron, pues quizá lo vieron nada más que con el enunciado. Este teorema lo que asegura es que todo poliedro en forma estándar tiene por lo menos un punto extremal, ¿no? Es decir, dice que si es no vacío, por supuesto, ¿no? Si el poliedro es no vacío, entonces hay un conjunto, por lo menos hay un punto extremal mínimo. Y si es no vacío, entonces ya acotado, entonces cualquier elemento del poliedro se puede poner como una combinación convexa de los puntos extremales. La demostración sigue un camino que es el que hay que estudiar bien, porque ese camino es el que nos ayuda a después, cuando no conocemos los puntos extremales, pues poder expresar cualquier punto como una combinación convexa de los puntos extremales, y se van hallando poquito a poco, ¿no? Por paso. Precisamente vamos a agarrar un punto X del poliedro cualquiera que satisface estas dos condiciones, y suponemos que las componentes positivas son las K primeras. Claro, si K es menor o igual que M, entonces está claro que y B es igual a 0, el vector nulo es un punto extremo de P. Si K es menor o igual que M y B es diferente de 0, entonces al menos una de las K primeras columnas de A debe ser no nula, ¿no? Y eso está claro, porque si B es diferente de 0 y hay K componente diferente de 0 en el vector X, pues entonces, bueno, tiene que haber algún vector, alguna columna de la matriz que sea no nula. Por tanto, entre estas K primeras columnas de A existe al menos un vector linealmente independiente. Si suponemos que todas las columnas asociadas a las primeras K componentes son linealmente independientes, entonces completamos la matriz y se acabó. No hay nada que demostrar, porque entonces se cumplen las condiciones 1, 2 y 3 del teorema de caracterización. Tengo un punto extremal. Así que lo interesante es que las K primeras columnas de A sean linealmente dependientes, que es también el caso cuando tenemos más de M componentes mayores que 0 en el punto. Y tal como se hizo en la demostración del teorema que caracteriza los puntos extremales, es decir, la demostración anterior, podemos construir un vector mu aprovechándonos de la dependencia lineal de las columnas de A, tal que sea diferente de 0 y además que satisfaga eso, ¿no? Que la combinación lineal de las columnas de A sea el vector nulo, con mu diferente de 0. Y con las últimas n-k componentes nulas. Y para usarlo para descomponer el vector X como una combinación convexa de dos puntos. Fíjense que es exactamente lo mismo que hicimos en la demostración anterior, ¿no? Es decir, podemos entonces, cualquier punto, podemos siempre descomponerlo como
la suma de x T0 más mu y x menos T0 más 1, donde ahora T0 menos 1, este T0, 1 y T0, 2 lo escogemos de modo tal de que efectivamente haya una componente adicional nula. Es decir, que en el caso anterior, cuando escogíamos el T, ¿no? Fíjense que el T01 y el T02 son precisamente aquellos que hacen el mínimo de estos cocientes. Y claro, en el mínimo de estos cocientes, el T01 se alcanza en algún punto y el T02 se alcanza en algún índice. Y por eso entonces, escogiendo el T para positivo y para negativo, escogiendo el T correspondientemente, podemos entonces expresar ese vector como combinación convexa de otros dos vectores del poliedro, que no son puntos extremales, pero que tienen por lo menos una componente adicional igual a 0. Bueno, aquí hay una hipótesis importante. Estamos suponiendo que estos conjuntos, es decir, el conjunto de mu que tenemos, el mu tiene componentes positivas y negativas, de modo tal que los conjuntos estos anteriores de los que habíamos visto, estos dos conjuntos son no vacíos. Ese es el detalle que hay que tener en cuenta aquí. Es decir, el mu que escogimos tiene componentes los mismos positivas que negativas, lo cual puede no ocurrir, porque el mu no sabemos cuántas componentes positivas y negativas tiene, sino estamos suponiendo que hay componentes positivos y negativos. Y en ese caso podemos construir entonces el xt0 más mu y el xt0 menos mu, de modo tal de que entonces tengamos descompuesto el vector dado como una combinación convexa de los puntos, de dos puntos del poliedro, ¿no? Que veremos cómo se construye. Pero en el caso de que uno de los vectores sea que en el mu que tenga todas las componentes del mismo signo, bueno, como A por mu es igual a 0, podemos suponer siempre que son positivas, porque si son negativas, multiplicamos menos 1 y ya tenemos un mu que sea con todas las componentes positivas. Si todas son positivas, entonces en lugar de la expresión de poner x como la combinación entre x0, xt menos mu y x más t mu, pues lo que hacemos entonces es usar esta igualdad, ¿no? Y el t no importa, porque aquí lo que queremos demostrar es que precisamente hay un punto extremal, y aquí nos hace falta encontrar uno, y se acabó. Y por eso entonces usamos esta igualdad evidente, que entonces podemos entonces siempre encontrar el T02, ¿no? Es decir, el T02, que precisamente corresponde al negativo, que son precisamente uno de estos conjuntos. Uno de los conjuntos es siempre no vacío, ¿no? Que corresponde al mu positivo, ¿no? Siempre podemos agarrar el T02 con los mu positivos, siempre este va a hacer, ¿no? Porque tiene que haber alguno sea diferente de 0, porque entonces estamos suponiendo que son linealmente dependientes de las columnas de A. Así que entonces obtenemos que efectivamente cualquier punto que agarremos siempre se puede descomponer, ¿no? Como combinación convexa de dos puntos que son, en este caso, diferentes, que son del poliedro y además que son diferentes del mismo punto y que tienen además una componente adicional igual a 0. Y ahora, claro, se puede repetir otra vez el proceso, ¿no? Es decir, ahora tengo un X1 y X2 que son del poliedro y entonces este tiene un número de componentes positivos y ahí repito, si son dependientes, pues puedo repetir entonces el proceso y obtener entonces nuevamente una descomposición como combinación convexa de los puntos. Fíjense que esa combinación convexa, de combinaciones convexas, da una combinación convexa y eso por eso siempre podemos ir descomponiendo eso. Y por tanto, siempre vamos a poder encontrar, con repitiendo este proceso, vamos a poder encontrar entonces siempre un conjunto de vectores que sean linealmente independientes, porque sabemos que la matriz A pues, tiene rango M y entonces tiene por lo menos un M vector linealmente independiente. Y entonces vamos disminuyendo, si vamos eliminando cada paso un vector que sea linealmente dependiente con los demás hasta que nos quedemos con uno que sea un conjunto de vectores que sea linealmente independiente. Y por lo menos hay uno que existe, en el caso que ya vimos al principio. Así que entonces, este proceso siempre termina en un conjunto de vectores linealmente independientes y podemos construir la matriz que sean, y ese conjunto de vectores tiene que ser menor o igual que M, por supuesto, ¿no? Y ahora, claro, si el poliedro es acotado, bueno, que el caso precisamente que obtengamos una mu que sea todo con componentes positivos, es un caso que vamos a ver después que significa que el poliedro es no acotado. Así que en el caso que el poliedro sea acotado, esa mu no va a aparecer, una mu con todas las componentes del mismo signo.
Y por eso entonces en ese caso siempre podemos descomponer cualquier punto como una combinación convexa de puntos extremales, porque al fin y al cabo cuando lleguemos vamos a tener siempre puntos que tengan n-m componentes iguales a 0, por lo menos. Así que entonces este es el ejemplo que conviene mirar con detalle, y aquí se repite esta demostración para este caso particular. Aquí tengo, por ejemplo, este poliedro que está dado de forma canónica, lo pasamos a forma estándar, añadiendo variables de Holguín, donde convierte entonces un problema con 4 variables. El punto 1 medio 1 es un punto del poliedro. Entonces, claro, ese punto 1 medio 1 le corresponde a este otro punto 1 medio 1, que es el que corresponde a ese punto 1 medio 1 en el poliedro en forma estándar. Es decir, añadiendo las variables de Holguín. Así que la variable de Holguín aquí toma los valores 1 medio 1. Entonces, bueno, el poliedro se puede poner así con el A, bueno, con esta expresión, la matriz del poliedro, y el B con esta expresión. Si los puntos extremales son conocidos, entonces inmediatamente podemos hacer la combinación convexa. Si no son conocidos, entonces hay que ir haciendo exactamente, repitiendo esta demostración que hicimos, ¿no? Es decir, este proceso de descomponer siempre el vector en combinación convexa de dos vectores. Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que hallar el mu. El mu, ¿cómo se halla? Pues entonces hay que elegir una combinación de las columnas de A que me dé el vector nulo. Entonces, estas son precisamente las columnas de A. Bueno, aquí primero chequeamos que precisamente el punto 1 medio 1 sea un punto del poliedro. Efectivamente no es, con esta igualdad. Y entonces aquí lo que estamos chequeando es precisamente cuáles son los coeficientes que podemos ponerle a las columnas de A para que me dé el vector nulo. Y una opción es esta, es decir, no es la única opción, pero es una opción, ¿no? Es decir, 1, 0, menos 1 y menos 8 es una combinación de estos vectores que produce el vector nulo, porque son linealmente dependientes. Así que podemos entonces utilizar este mu para descomponer el x0 como combinación de convexa de dos puntos. ¿Sí? ¿Ven? De esta manera, ¿no? X0 más T1 por mu 0 y X0 menos T2 por mu 0. Y el lambda y el menos lambda veremos cómo se calcula. Bueno, si T1 y T2 son mayores o iguales que 0 y ambos no nulos, podemos tomar entonces lambda entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí se ve para lambda por X0 más 1 menos lambda por X0 es X0. Así que entonces cuando uno hace toda la expresión esta, lo simplifica, obtiene eso, y para que eso me dé X0, tiene que ser este coeficiente igual a 0. Y ese coeficiente es igual a 0 si tomando, por ejemplo, lambda como T2 partido T1 más T2. ¿De acuerdo? Esa es una fácil expresión del lambda. Si el T2 corresponde entonces precisamente al signo negativo y el T1 corresponde al signo positivo. Y eso va a ser siempre así. Y por tanto, entonces, bueno, si ponemos X0, el lambda corresponde entonces al positivo, ¿no? al vector positivo, o al vector que tiene el T1 positivo, ¿no? O el signo positivo. Así que entonces, bueno, vemos entonces que X0 más T por mu 0, lo calculamos aquí, nos da eso, ¿no? Y ahora entonces elegimos el T de modo tal de que efectivamente sea el mínimo de esos, es decir, que sea el menor T de modo tal que sea positivo, ¿sí? Entonces, bueno, mayor que 0 si T está entre menos un medio y un octavo. Así que si ponemos T1 igual a un octavo y T2 igual a un medio, para que sea exactamente negativo, tendremos entonces esta descomposición, ¿no? Y el lambda lo calculamos de esa manera, ¿no? T1 como un octavo y T2 como un medio. Y un medio sobre un octavo más un medio me da 4 quintos, ¿no? Y ahora entonces X0 se puede escribir así. Y eso lo chequeamos aquí fácilmente, ¿sí? Así que entonces siempre, fíjense que los nuevos vectores tienen un 0 adicional. Y eso es porque cogimos los T de modo tal de que efectivamente alguna componente se hiciera 0. Precisamente cogimos menos un medio y un cuarto y un octavo. Son exactamente los extremos de esa, para efectivamente que eso sea mayor o igual que 0. Y bueno, ya tenemos esta descomposición. Como estos no son puntos extremales todavía, pero sí son puntos de poliedro. Y ahora, para que sean puntos extremales, tenemos que conseguir un 0 más. Y eso es lo que hacemos. Lo siguiente, ¿eh? Este no es punto extremal, entonces, bueno, claro, tenemos que ver cómo se puede descomponer este X01 como una combinación convexa de los. Entonces, bueno, hay que entonces elegir las columnas de A
¿no? Que sean linealmente independientes, y ignoramos esta columna. ¿Por qué? Porque este cero queremos conservarlo. Queremos ver de estas tres columnas, cómo se puede poner a cero, pues son linealmente dependientes, porque son tres vectores de tamaño 2, cómo poder obtener el vector nulo. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Obtenemos eso, y obtenemos un nuevo mu, que es 1 menos 8 tercios y 5 tercios. Y 0 es la que conservamos, ¿no? Y ahora esa nueva descomposición, otra vez, calculamos el x01 con el t, y entonces el t igual menos 9,40 y a 3 octavos, y esto va a ser positivo para t entre menos 9,40 y 3 octavos. Y entonces elegimos ahora los extremos, t1 como 3 octavos y t2 como 9,40 para que sea el negativo. Y entonces de esa manera podemos expresar entonces ese vector como combinación convexa de otros dos vectores que tienen además ahora dos componentes iguales a cero. Y estos son buenos candidatos para que sean puntos extremales, porque ya tienen las dos componentes iguales a cero. Lo único que faltaría por chequear es si las componentes positivas le corresponden columnas que sean linealmente independientes. Y ahora, por otro lado, tenemos el otro vector. El otro vector es ese, ¿no? Este, que tiene una componente cero aquí. Entonces, vamos a ver la segunda, tercera y cuarta columna de A, si podemos ponerla como combinación convexa. Sí, podemos ellas son linealmente dependientes, aquí lo tenemos, ¿no? Y con eso tenemos entonces el mu, 1, menos 1, menos 3, y el 0 que no lo conservamos. Y por eso entonces podemos expresar este x0 más t mu como, bueno, con este mu conveniente, que como ven, no perdemos la primera componente igual a 0, y entonces vemos que para t igual a menos 1 y para t igual a 1, obtenemos también la descomposición completa, ¿sí? Ya subimos arriba, en la descomposición que hicimos para x01 y x02, subimos x01 como combinación convexa y obtenemos finalmente la combinación convexa respecto de estos cuatro vectores que tienen ahora dos componentes iguales a 0. Y lo que nos falta es chequear simplemente si son efectivamente puntos extremales. Y lo son. ¿Por qué? Porque, bueno, las componentes positivas corresponden entonces a sus matrices que tienen determinantes diferentes de cero y son no singulares. Y por lo tanto son puntos extremales. Y esa manera de descomponer un punto cualquiera del poliedro como combinación convexa de los puntos extremales es exactamente la manera con que siempre se calcula esta. Es decir, cuando no conocemos los puntos extremales, siempre se calcula, entonces siempre podemos descomponer eso como puntos extremales. El único detalle es que si en alguna de estas matrices es singular, hay que seguir descomponiendo, ¿no? Porque ya entonces este punto no sería un punto extremal. Tendríamos entonces que descomponer este punto en otra vez en otros dos vectores que tuvieran entonces en ese caso tres componentes iguales a cero. Y teníamos el caso degenerado, es decir, de un punto extremal que sea degenerado, ¿no? Y ya eso es lo que está propuesto en esta conferencia y es lo que ustedes deben practicar a la hora de expresar cualquier punto del poliedro como una combinación convexa de los puntos extremales. Bueno, nos vemos la próxima.